Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, domingo 12º del tiempo ordinario, escuchemos atentamente la liturgia de la palabra, comenzando con la lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Por qué? Porque antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios. El don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que yo os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego el alma y cuerpo.
No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque la vida está llena de experiencias y la fe no ofrece recetas mágicas para resolver los problemas, también es la verdad que la fe en Dios a muchas personas nos va ayudando a saber sobrellevar miedos, dificultades, incertidumbres, porque han escuchado a ese Dios y se han fiado de Él cuando nos invita a no tener miedo. Es importante que desde la primera lectura que hemos escuchado hoy se nos hable de decir: no tengáis miedo. Jesús, ante los momentos de persecución a los que se van a enfrentar los discípulos, le transmite confianza y valor en la persecución a la que los exhorta. Los cristianos deberíamos hacernos eco mutuamente de estas palabras de Jesús que nos invitan a superar nuestros miedos ante los nuevos retos que la sociedad nos va planteando. Las personas y los pueblos a veces se sienten dominados por el miedo, por el temor de que sentimos miedo ante lo desconocido. Los otros se nos figuran como sombras amenazadoras. Su rostro por desconocido nos inquieta, y de ahí es de donde surge la violencia la mayor parte de las veces. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a cambiar de actitud. Invitó a los apóstoles, que eran los que escucharon sus palabras en aquel momento, a que fuesen por los pueblos y ciudades de Palestina a anunciar el reino de Dios sin miedo. ¿A quién podían temer? ¿Qué les podía suceder? Jesús les dijo muy claramente que podían morir incluso, pero que no hay que tener miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, porque el Padre del cielo estaba de su parte. Nos puede parecer que es un mensaje duro y difícil de vivir en la práctica. Todos tenemos miedo a algo, pero quizá más que todo tenemos miedo a la muerte. Pero Jesús nos invita a situarnos en una perspectiva diferente. ¿Qué es la muerte? Sino el paso necesario para encontrarse con Dios nuestro Padre. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Además, siendo Él nuestro Padre, no dejará que nos suceda nada malo. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Al final, todos nos tendremos que enfrentar al momento de la muerte, por mucho que no nos guste hablar de ellos. Lo que Jesús nos invita es a vivir ese momento con la confianza puesta en Dios, ese momento y toda nuestra vida, porque así viviremos de un modo diverso.
con una actitud diferente, sentiremos la alegría de vivir y disfrutar de este inmenso regalo que Dios nos ha hecho, cada uno de sus minutos y segundos. Y comunicaremos a los que viven cerca de nosotros esa alegría y esa confianza. Tendremos fuerza para luchar, pues, con las dificultades que nos vayamos encontrando, porque Dios, estamos convencidos, Él está con nosotros. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. No debían tener miedo, porque Dios estaba con ellos y porque difícilmente se puede anunciar un mensaje tan alegre como el reino de Dios si el que lo anuncia vive atemorizado. Hoy somos nosotros los portadores de ese mensaje y nadie nos creerá si no nos ve vivir con alegría y confianza, porque sabemos que nuestra alegría y nuestra confianza se apoya en Dios mismo. Esa es la verdadera alegría. Y la tristeza nace en el momento en que nos olvidamos de Dios. Entonces, hasta las carcajadas se nos vuelven amargas, porque hay que permitir que eso suceda. La Eucaristía de cada domingo nos recuerda que Dios está con nosotros y que no nos abandona y que se hace alimento para nuestra vida, para que encontremos la verdadera alegría y perdamos el temor. Recordemos que los temores nacen también de la fatiga. A veces nosotros nos cansamos y nos fatigamos, algunas veces por nuestro activismo. Recordemos que lo nuestro es un servicio pastoral y cuando lo volvemos un activismo, nos envolvemos en ese activismo, nos podemos sentir cansados, amargados, frustrados, truncados incluso, pero Dios es el que nos da la fuerza necesaria para volver a salir con un rostro lleno de alegría, de regocijo, de gozo en el Señor, para seguir anunciando la buena nueva de la salvación. Y Jesús nos dice: no tengáis miedo. ¿Qué situaciones de la vida son las que nos hacen sentir temor o nos hacen sentirnos inseguros? Sería una buena pregunta para esta dominica. Ahora bien, ¿crees que la fe nos puede ayudar a vivir más alegres y confiados? Tercera pregunta sería: ¿por qué no lo intentas? Ahora bien, pluralizamos. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no nos damos la mano unos a otros? ¿Por qué no podemos ayudarnos? ¿Por qué no podemos recargarnos el uno en el otro en el hombro para hacer sentir que nuestra vida es más llevadera, que nos puede servir para nosotros en nuestra vida cristiana? Ayudémonos los unos a los otros a ser más humanos, más solidarios, más fraternos, ayudándonos los unos a los otros. El mandamiento del amor es ese: amarnos los unos a los otros. Pidamos al Señor que nos enseñe, que nos ayude a ser portadores del Evangelio, a llevar las buenas nuevas de la salvación a nuestros hermanos enfermos, a los pobres, a las viudas, a los encarcelados, a todos aquellos que han perdido incluso la ilusión por vivir. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.